Buenas tardes. Vamos a comenzar la clase sobre lo que es cáncer de pulmón. Muy bien. A ver, vamos a ver. ¿Están algunos recién llegando? ¿Cuántos son ustedes en total? Mm, 208. Wow, está más o menos la tercera parte, ¿no? Un poco más. Bueno, vamos a comenzar. Lo que pasa es que si ponen presente en el chat, no puedo ver la diapositiva. Después pueden colocar presente, por favor. No. Si no, no voy a poder visualizar en la pantalla. ¿Ok? Muy bien. Bueno, vamos a comenzar. Eh, Algunos están viendo. Con respecto a cáncer pulmonar, podemos decir de que esta patología, si bien es cierto, ha ganado mucha prevalencia dentro del mundo, ha ido cambiando en algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, ha ido cambiando la presentación en relación al sexo, por ejemplo, ¿no? Y eso básicamente, eso está dado. Muy bien, ahora sí me escuchan. Muy bien. Entonces, le decía de que el cáncer ha ido variando en el tiempo, no tanto en la cantidad de pacientes, porque la cantidad de pacientes ha ido incrementándose. Me refiero básicamente a la presentación más en el sexo de lo que son las mujeres, ¿verdad? Entonces, ¿se escucha bien? Quisiera preguntarle porque tengo acá a veces problemas con el micro. ¿Se escucha bien? Sí se le escucha, doctor. Ok, perfecto. Entonces, en cuanto a lo que es la epidemiología, podemos decir que si nosotros tenemos como referencia algunos países, por ejemplo Estados Unidos, en Estados Unidos pues es el segundo, digamos, proceso maligno, ¿no? Digamos en los hombres, y en las mujeres ya es el tercero. De ahí la importancia de que nosotros debamos de conocer un poco sobre lo que es cáncer de pulmón, ¿no? De hecho, cuando hablamos de mortalidad, ¿no? Hablamos de mortalidad tanto en mujeres como en hombres, es la primera causa de muerte. Tenemos de repente otros tipos de cáncer en mama o de repente en útero, que de repente también la prevalencia es alta, pero la causa de muerte no es tan elevada como en el cáncer de pulmón. Si más o menos tenemos un 28% como primera causa de muerte en los pacientes y esto en ambos sexos, ¿no? Por ejemplo, en México, para el año 98, ocupó el noveno lugar en total
¿no? De lo que era la causa de mortalidad. Acá estamos incluyendo las enfermedades crónicas y también las enfermedades agudas, ¿no? Por lo tanto, el cáncer, en términos de mortalidad, va a llevar a que la persona tenga años de vida perdidos, ¿no? Y a otros que tengan, digamos, algún tipo de vida, pero con el problema de una mala calidad de vida. Entonces, si nosotros sumamos los otros cánceres, como el de mama o el de colon, el de recto juntos, ¿no? Digamos que es uno de los peores en relación al tiempo de vida perdida de los cánceres malignos que se presentan. Dentro de lo que es la epidemiología, siempre es importante abordar los factores de riesgo. Lógicamente que tenemos factores de riesgo en toda enfermedad, sea esta enfermedad infecciosa o sea una enfermedad maligna, como en este caso, ¿no? Dentro de los factores de riesgo para cáncer de pulmón, tenemos que ver que hay factores de riesgo que no son modificables, o sea, nosotros no podemos intervenir para que eso sea modificado. Y hay otros factores que sí se puede intervenir para que la prevalencia del cáncer de pulmón, en este caso, sea mucho menor. De los no modificables, sabemos que la edad es un factor importante. La mayoría de los cánceres de pulmón aparecen después de los 60 años. En realidad, después de los 70 años, 60, 70, es la edad donde hay una mayor prevalencia de cáncer de pulmón, ¿no? En cuanto al sexo, les decía de que ha cambiado un poco. Desde el año 70 hacia la fecha se ha ido incrementando la cantidad de mujeres que también tiene cáncer. Aún así, la diferencia, si bien es cierto, es poca, pero hay diferencia. El hombre, definitivamente el varón, es el que tiene un factor de riesgo mucho mayor. Y estamos hablando de la presentación estadística, ¿de acuerdo? Hay razas también que son mucho más, eh, que tienen una mayor posibilidad de acceder al cáncer, al igual que las enfermedades, y también, lógicamente, que juega un papel importante concominadamente con la raza, el factor genético, ¿no? Siempre cuando uno estudia una enfermedad, se va a dar cuenta de que existe una predisposición genética para hacer una enfermedad, en este caso cáncer, ¿no? Y eso vamos a verlo de repente en un ratito. Sabemos de que definitivamente la genética es, en el momento de hoy juega un papel importante, ¿no? Para el desarrollo de múltiples enfermedades, ¿no? Y esto hace de que la genética últimamente tenga una mayor importancia para la detección o para disminuir, ¿no? Porque un paciente puede tener la predisposición, pero si yo no le pongo los factores de riesgos modificables, entonces la probabilidad de que haga cáncer es menor. Lógicamente, si tiene un factor no modificable y además de eso un factor modificable, lógicamente, pues que el desarrollo del cáncer es inminente. Dentro de los factores modificables, el que más conocen y seguramente han escuchado, y bueno, y es verdad, pues es el tabaco, ¿no? El tabaco es uno de los factores más importantes para el desarrollo de cáncer, no solamente de cáncer de pulmón, cáncer de faringe, de vejiga, de estómago, de esófago, ¿no? Entonces, pero digamos que dentro de la relación en mayor cantidad de pacientes con tabaco y con cáncer, es esta patología. La dieta también hay algunos autores que estudian si la dieta influiría o no en lo que es la presentación del cáncer. Y estos estudios se basan en las dietas
en diferentes grupos de comunidades a nivel en el mundo. Hay grupos de comunidades que de repente tienen una dieta diferente, como por ejemplo, no sé, pues ingieren más vitamina E, vitamina D, ¿no? Entonces, que el resto de otros factores que no lo hacen, y eso hace que los factores de dieta podrían ser modificados. Creo que el otro factor importante a nivel mundial es la exposición laboral, ¿no? Todos sabemos, pues, de que un paciente que se expone en el trabajo, por ejemplo, a fundición, vapores, metales, definitivamente va a tener una mayor posibilidad de desarrollar un cáncer de pulmón, ¿no? Bueno, existen otros modificables, pero que no son tan importantes, ¿no? Por ejemplo, tenemos el humo de la leña, que en las regiones andinas, ¿no? O donde se realiza la comida con humo de leña. Entonces también es un factor importante para esa, esa comunidad donde podemos estudiar, ¿no? Muy bien, hay otros factores más, pero como les decía, no tienen tanto peso como los factores que estamos viendo acá, que serían los más importantes. Es importante entonces determinar los factores de riesgo en un paciente para la posibilidad de que tenga cáncer, sí. Y esto ustedes lo van a poder encontrar o lo van a poder desarrollar dentro de una historia clínica, hacen la historia clínica y rápidamente todos pueden tener los factores a la mano. Cuando nosotros hablamos de la edad, ¿no? Digamos que en los análisis que se han hecho, por ejemplo, si existen estudios antes de los 30 años de edad, ¿no? El cáncer, pues, es menos de uno por cada 100.000. No miren ustedes esa cantidad que se produce, menos de uno en 100.000 habitantes, ¿no? Entonces, antes de los 30 la posibilidad es bastante baja. Y lo que he visto yo, lo más joven paciente con cáncer de pulmón, por ejemplo, 18 años, ¿no? Pero es uno solo que dice, entonces definitivamente también hay cáncer de pulmón en menores de 30. Sin embargo, cuando ustedes ya estudian las poblaciones que están, por ejemplo, entre más de 70, ¿no? Digamos 70, 74 años, entonces fíjense ustedes cómo de menos de uno por cada 100.000 que había a los 30 años, esto aumenta a 330 por cada 100.000. Fíjense ustedes esa gran cantidad de aumento en la rapidez de la presentación del cáncer de pulmón basado en lo que es la edad, ¿no? Entonces, como se tiene que sacar una edad promedio, ¿no? Si nosotros consideramos una edad promedio, diríamos que la edad promedio para el diagnóstico sería pues de 60 años, ¿no? 60 años es una edad en la que hay más posibilidad de que el paciente desarrolle cáncer posteriormente. Ah, en el Perú no tenemos un estudio sólido que nos diga con exactitud cuál es la cantidad de pacientes con cáncer, ¿no? O hacer un diagnóstico temprano de cáncer, porque no tenemos un sistema que evalúe al paciente cuando está sano, es decir, cuando todavía no hay sintomatología, ¿no? El sexo es otro factor importante. Tenemos que ver que el hombre tiene pues hasta 2.4 veces más la posibilidad de las mujeres en presentar un cáncer de pulmón. Y en relación a la raza, pues la raza negra tiene más o menos 1.4, 1.5 a 1 con relación a la raza blanca. Tienen una mayor posibilidad también para tener un desarrollo de cáncer de pulmón, ¿no? Bien. Cuando hablamos de los factores genéticos, es importante evaluar cómo es o cómo está la familia.
Por eso que siempre se pregunta, ¿su papá está vivo? ¿Su mamá está viva? ¿Sus hermanos están bien? Y si han fallecido, ¿de qué han fallecido? ¿No? Ya tener una respuesta de que falleció de un cáncer, si es cáncer de pulmón, pues es un factor bastante importante tener en cuenta en la persona, ¿no? Por lo tanto, los pacientes que son directos al caso que estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, pacientes directos que han tenido o que tienen cáncer de pulmón, con respecto al familiar, tienen 2.4 veces más alta la posibilidad de lo que es tener un cáncer, ¿no? Y eso es otro que no está relacionado con el tabaquismo, ¿eh? Solamente con la parte genética, ¿no? En los estudios de los factores genéticos encontrados, hay varios estudios a la fecha. Si a ustedes les interesa un poco de genética, pueden leer la parte genética en relación al cáncer de pulmón. Podemos mencionar algunos, por ejemplo, la delección del cromosoma 3P, ¿no? Que es algo que vamos a encontrar. Así como, por ejemplo, también la 4-D-hidroxiquina hidroxilasa, que es 10 veces mayor, ¿no? Eso hace pues que definitivamente aumente los factores de crecimiento como tipo insulina, transferrina o liberador de la bomba gastrina abombecina, ¿no? Y como le decía, lo del cromosoma 3P, también del 11P, del 13P, del P450 en la isoenzimas, ¿no? Entonces, tener un diagnóstico genético previo básicamente para evitar que este paciente desarrolle cáncer y no se exponga de manera directa a los factores que hemos mencionado como el tipo de trabajo o el tabaco, sea que él fume o que no fume, pero que esté dentro de ese tipo digamos, de componente de vida, ¿no? Su vida social. Eh, no nos ayuda mucho, como les decía ya, cuando el paciente viene a nosotros, porque prácticamente ya viene pues con un diagnóstico hecho. Cuando hablamos de tabaco, y acá entramos un poco ya en los factores no modificables, porque usted puede dejar de fumar. Cuando hablamos de tabaco, digamos que definitivamente es el principal o la principal causa de cáncer de pulmón, ¿no? Todo fumador, o el que fuma, tiene 20 veces más la posibilidad de desarrollar cáncer que aquel que no fuma. Es bastante grande la posibilidad, ¿no? Es la causa de más o menos el 87% de los cánceres pulmonares en varones y de 85% de cánceres pulmonares en las mujeres. Entonces, el porcentaje es bastante elevado. Es decir, yo encuentro un paciente con cáncer y voy a ver que el 87% ha fumado o ha dejado de fumar, ¿no? O está fumando, y el 85% de las mujeres, ¿no? Ahora, también existe una predisposición mucho mayor a que el tabaco desarrolle un cáncer específico, que es el cáncer de células pequeñas. Esto se da básicamente entre el 91 a 97% de los casos que tienen este tipo de histología, ¿no? Y lo otro es que uno de cada 9 fumadores definitivamente va a desarrollar cáncer de pulmón. Hay estudios varios sobre por qué hay fumadores y no desarrollan cáncer. Es probable de que tenga mucha relación el tabaquismo con el factor genético u otros factores asociados que todavía no se han podido de alguna manera determinar de manera más clara. Si un paciente es fumador, pero deja de fumar, ¿no? Porque sabe que le va a ir mal, no solamente para cáncer, sino también para EPOC, por ejemplo. Entonces, después de 15 años que el paciente dejó el tabaco,
el riesgo para desarrollar cáncer todavía sigue siendo de 1.5, mayor que el resto. Ya la diferencia es bastante grande. En la otra era 20 veces mayor. Acá es 1.5 veces mayor. Es decir, el paciente, aún habiendo dejado de fumar, tiene una mayor posibilidad de desarrollar cáncer. Entonces, no solamente es importante que esté fumando, sino que también es importante el antecedente que el paciente haya fumado, ¿no? Y sobre todo cuánto tiempo haya fumado, ¿no? El riesgo para desarrollar cáncer de pulmón se va a duplicar o a veces se va a triplicar en los fumadores pasivos. ¿Quiénes son los fumadores pasivos? Los fumadores pasivos son aquellas personas que conviven o viven con el fumador. El fumador a veces fuma en la casa, ¿no? Y es otro estudio también que se hizo que fue interesante si todo decía causa genética o era más de causa ambiental. Porque en una familia, si el papá fuma, la mamá fuma, es muy probable que los hijos también fumen, ¿no? Entonces ahí más el riesgo es el tipo de comportamiento social que tiene la familia, ¿no? Y entonces los hijos a la larga también desarrollan cáncer de pulmón, ¿no? Porque siguen las costumbres que se ven en la casa. Entonces es importante también tener en cuenta. Y hay personas que viven allí y no fuman, pero igual por el hecho de estar presentes y estar aspirando el humo, de hecho van a tener que también la mayor posibilidad, 2 veces o 3 veces más de tener este cáncer. No se olviden de que la forma como uno fuma es importante. Es diferente cuando uno fuma y golpea, ¿no? Que es que generalmente lo que pasa con los fumadores pasivos, porque están dentro de un sistema cerrado de humo o poco ventilado, que aquellos pacientes que no fuman profundamente, ¿no? Que se llama golpear, pero generalmente estos pacientes desarrollan otro tipo de enfermedades. También es responsable del 25% de los cánceres de pulmón en los no fumadores. A eso nos referimos un poco con el tema de los pacientes que están en contacto o de los pacientes que de repente trabajan en un área donde hay factores de riesgos ambientales, ¿no? No sé, pues de repente una fábrica de soldadura, de repente donde hay polvo, de repente donde hay metales, o el trabajo de repente con leña o carbón, ¿no? Venden comida también hechas a carbón con mucho humo por años, ¿no? Entonces, el contacto de un niño con un fumador, digamos, durante 25 años, duplica el riesgo de sufrir cáncer de pulmón. No se ve mucho en las poblaciones donde los hijos van, se van de la casa, ya se hacen independientes a los 14, 15 años, uh, cosa que no sucede en todos los países, como por ejemplo Perú, donde los hijos pues viven generalmente hasta 24, 25, y luego se casan y se van. Bueno, algunos ni se van, pero bueno. Entonces, el hecho es que se ha hecho también ese tipo de estudios de que si este niño tiene muchos años de contacto, no fuma, pero está en contacto, tiene una mayor posibilidad de desarrollar cáncer de pulmón, ¿no? Les hablaba un poco también de la dieta, ¿no? Entonces, la dieta, ¿no? Hay dietas que han estudiado que cuando hay una deficiencia de vitamina A, cuando hay una deficiencia de beta-caroteno, también es probable cuando hay una deficiencia de vitamina E o deficiencia de lo que es el selenio. Entonces, este tipo de deficiencias de vitaminas, de lo que son A, B, la E y el selenio, ¿no? Eh, aumentan el riesgo de cáncer de pulmón. Esto se ha estudiado tanto en seres humanos como también en modelos animales, ¿no? De hecho, no fue en el modelo humano algo que se dejaba de hacer, sino simplemente era porque el paciente no lo incluía dentro de su dieta. Entonces, en cuanto a la dieta, vitamina A y B y protección, vitamina E con lo que es el celular. Y de ahí viene pues la exposición laboral, que sí me parece importante,
¿no? La exposición laboral está bien vinculado al riesgo de desarrollar no solamente enfermedades intersticiales, como son las cerca de 180 enfermedades intersticiales, cual de una de ellas es la fibrosis pulmonar. También está el otro grupo del EPOC, pero también está el grupo del cáncer de pulmón, ¿no? Y ahí tenemos un grupo importante como por ejemplo los panaderos, los cocineros, los que trabajan en construcción, sobre todo el polvo del cemento, ¿no? Los que trabajan en minas, ¿no? Los que trabajan en plomería, los que trabajan con tinta o impresores, los alfareros, ¿no? El uso del caucho y los conductores de camiones, el humo y los astilleros también, ¿no? Entonces, esta exposición laboral determina una conducta mayor de una posibilidad de cáncer de pulmón. Por ejemplo, si el paciente trabaja con asbesto, el asbesto lo podemos encontrar en los astilleros, los fabricantes también de lo que es el cemento, en el plomo, en los plomeros, pero también lo podemos encontrar, por ejemplo, el asbesto en las construcciones de esos depósitos antiguos de Eternit, son de asbesto. También ya no calaminas, sino los Eternit, para el techo también es de asbesto, ¿no? Se dice que más o menos es el responsable del 23% de los casos de cáncer pulmonar, ¿no? Provocan todos los tipos de cáncer, pero generalmente están más relacionados con cáncer de células pequeñas y la de células escamosas, ¿no? Entonces, ese, digamos, es el grupo con mayor posibilidad y el tipo de cáncer más asociado. Otro producto es el arsénico, ¿no? El arsénico eh, afecta a los obreros que trabajan en las fundiciones, ¿no? Aquellos que trabajan en agua de pozo, los artesanos, ¿no? Y tenemos una lista grande en realidad. Por ejemplo, tenemos el cadmio, ¿no? Ustedes pueden encontrar cadmio en las baterías, gente que trabaja realizando baterías, cambiando, cargando, el cromo, ¿no? Los alamides, las madererías que tienen clorometiléter, el radón, ¿no? Las minas de uranio, la radioterapia, ¿no? La radioterapia importante. La radioterapia también es uno de los factores a largo plazo de producir cáncer de pulmón. Sin embargo, también se utiliza radioterapia para pacientes, por ejemplo, con cáncer de mama. Y entonces siempre es importante ver la vigilancia a largo plazo de la posibilidad de aparición de cáncer de pulmón. Y hay un 8% de posibilidades en un lapso de 10 años en los pacientes que han tenido, por ejemplo, tuberculosis, ¿no? En este caso, el paciente con tuberculosis siempre tiene cicatrices, bronquiectasias, cavidades, y es ahí donde aparece el cáncer. Generalmente aparece el que está más relacionado, es el adenocarcinoma. Este, um, Otras enfermedades que son asociadas es, por ejemplo, el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica también, ¿no? Para tenerlo presente. Dentro del grupo de lo que son las exposiciones profesionales, tenemos esta lista grande que ustedes pueden conservarla, pero tienen que tener presente el aluminio, el arsénico, el asbesto, el diclometil éter, el cromo, el silicilato, el vinilo, el polivinilo, los hidrocarburos, las fibras sintéticas minerales, el carbón, ¿no? También el gas mostasa, el níquel, ¿no? El radón, el alquitrán, el formaldehído, el berilio y el cadmio, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que hay una cantidad grande de posibilidades de relación al cáncer. Muy bien, una vez que hemos establecido, sabemos de que existe pues una epidemiología bastante importante de prevalencia, conocemos los factores de riesgo, de repente también, antes de pasar al cuadro clínico, hay algunos estudios ya no
Los estudios previos señalan que sí es importante tenerlos en cuenta como un factor de riesgo también para cáncer de pulmón, ¿no? Muy bien, esto está relacionado más con el uso en las mujeres, también por el tipo de sabor, ¿no?, que tiene y la forma también. En cuanto al cuadro clínico, más o menos el 6% de los pacientes son asintomáticos. El porcentaje de los pacientes asintomáticos para cáncer de pulmón es un poco complicado en el Perú poder tener una idea exacta, dado de que en nuestro país, como les decía, no tenemos un diagnóstico, digamos, anual, un control anual de todas las personas. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, Japón. Japón tenía, y hasta ahora tiene, pero menos cantidad, mayor posibilidad de cáncer de estómago. Entonces, lo que ellos diseñaron, yo estuve un tiempo en Japón también, entonces tuve la oportunidad de ver que cada año, a partir de los 40 años en adelante, hacen un examen anual a toda su población. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Tienen hospitales móviles donde van recorriendo todas las partes de Japón y una persona entra a las 6, 6:30 de la mañana y sale a las 6 de la tarde, donde se realiza toda una serie de exámenes, incluyendo tomografía, radiografías, ecografías, endoscopías gástricas, endoscopías broncopulmonares, o sea, una serie completa de laboratorio increíble. Entonces, ellos sí podrían estar detectando ese 6% en el paciente que absolutamente no tiene nada, ¿no? Entonces, hacen un examen, por ejemplo, una tomografía o una radiografía y ya encuentran una lesión muy pequeña, ¿no? Que en ese estadio, pues, es fácil de poder operarla, ¿no? Esos pacientes no tienen nada, están asintomáticos, sin embargo ya tienen el cáncer que se va desarrollando poco a poco dentro del organismo. Vamos a ver ahora más adelante la velocidad de desarrollo, dependiendo de cada tipificación que tenga el cáncer. Luego puede dar síntomas generales, ¿no? De repente un poco de tos, un poco de flema, un poco de cansancio, de repente malestar general, ¿no? En la sintomatología podríamos decirse que se basa básicamente en cuatro, lo podemos clasificar en cuatro presentaciones. Uno es porque el tumor va creciendo de manera local. Este crecimiento va a causar daño a los órganos que se encuentran alrededor o a los elementos de alrededor del tumor. Entonces, ese crecimiento da una sintomatología. El otro es que existan pues, una invasión del mismo cáncer a unas estructuras adyacentes. Entonces, está pegado al esófago, se va al esófago, ¿no? Está pegado a la pleura, se va a la pleura, por decir, ¿no? Entonces, esa invasión a estructuras, ese crecimiento mecánico, es lo que nos va a dar la sintomatología de repente diferente en un caso y en otro. No, no siempre es lo mismo. Lo otro es el grupo de la metástasis, ¿no? A veces muchos de nosotros encontramos una metástasis cerebral, por ejemplo, y no está el cáncer ahí, sino el cáncer es pulmonar. Sin embargo, el crecimiento es pequeño, el tumor es pequeño en el pulmón, pero es tan agresivo que ya está dando metástasis. Metástasis generalmente, la mayoría de ellos a cerebro, a hueso, ¿no? Entonces, nos va dando manifestaciones del lugar donde se produce la metástasis. Y el otro grupo que son los síndromes paraneoplásicos, que también lo vamos a ver en un ratito, que se presenta pues en la mayoría de los cánceres, no solamente los cánceres pulmonares, ¿no? Muy bien. ¿Hasta aquí ustedes tienen alguna pregunta, jóvenes? Bueno,
Vamos a seguir. Entonces, cuando hablemos de lo que son malestar, digamos, síntomas generales, la mayoría de ellos va a tener un disconfort o un malestar general en el 80% de los casos, ¿no? Otra de las cosas que se ha visto también que el 66% o 60% de las personas comienzan a perder peso, pierden un peso importante. Fiebre lo presenta solamente, digamos, un 20%, ¿no? La caquexia, la anorexia en un 30% y bueno, la inmunosupresión pues en un 3%, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a hablar un poquito también de lo que son la presentación del cáncer en el compromiso local. Digamos que esto se presenta más o menos al diagnóstico en un 27%. ¿Eh? Entonces, de repente el paciente viene porque comienza a presentar tos, comienza a presentar hemoptisis, y entonces pensamos que pudiera ser una tuberculosis aquí en el país, pero al hacer los estudios más profundamente, nos encontramos que es un tumor, un cáncer de pulmón. Otro es cuando el paciente comienza a perder la voz, no puede hablar claro, no puede hablar fuerte, ¿no? O comienza a tener un estridor, ¿no? Un estridor. O comienza a presentar problemas de dificultad respiratoria por atelectasias que se pueden presentar en las bases. O disnea con cansancio o sibilantes que podrían darnos una sospecha de repente de asma, pero no es así. Y el dolor, ¿no? Que puede estar comprometiendo áreas que tienen inervación. Generalmente, este tipo de manifestaciones, ¿no? Que son tos, hemoptisis, disfonía, el estridor, la atelectasia, se van a presentar en aquellos tumores que tienen una localización central. En cambio, los que tienen una localización periférica se van a presentar de diferente manera. Como es periférico, generalmente van a comprometer las estructuras, digamos, pleura, ¿no? Al invadir la pleura, pues va a haber dolor en la pared torácica, lo que nosotros conocemos como un síndrome pleuroparenquimal, ¿no? También puede afectar el hombro, puede afectar el brazo, como el síndrome de Pancos, puede haber disnea, seguramente, claro, derrame pleural, y puede haber inclusive algunos síndromes como el síndrome de Horner, donde hay una miosis, hay tosis vertebral y hay anidrosis ipsilateral, ¿no? En el tumor de Pancos, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde se localice el tumor, van a presentarse las manifestaciones clínicas. Ya uno, por las manifestaciones clínicas, podría ser ya la sospecha de un cáncer de pulmón, es decir, central o periférico, ¿no? Era un poco más complicado anteriormente cuando no teníamos tomógrafo, teníamos solamente rayos X, pero igual cuando era muy grande ya se podía determinar, ¿no? Cuando la invasión es una invasión ya no local, sino regional, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hay una metástasis linfática o hay una compresión del nervio laríngeo recurrente, va a haber una ronquera. La paciente va a empezar con ronquera. Si se comprime o se compromete el nervio frénico, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que el diafragma no va a tener movilidad. Entonces, al no tener movilidad el diafragma, que es el principal músculo respiratorio, el paciente va a entrar en una dificultad respiratoria, que se llama disnea, ¿no? Eh, si se comprime o se invade el esófago, de hecho vamos a tener dificultad para comer, disfagia, ¿no? Y una compresión de la vena cava superior me va a dar justo un síndrome que se llama síndrome de la vena cava superior, ¿no? Y si compromete el pericardio o lo comprime, esto va a la larga va a dar un taponamiento cardíaco. O sea, no va a poder el corazón expandirse de manera adecuada. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora,
los síntomas por metástasis del cáncer de pulmón, ¿no? Va a depender, pues, a dónde haya afectado, ¿no es cierto? Dónde esté localizado la afección o cuál es la estructura, ¿no? Y de ahí van a venir los síntomas que van a presentar. Por ejemplo, una metástasis al cerebro, de repente el paciente comienza con mareos, de repente con dificultad para movilizar algún miembro superior o inferior, de repente con problemas de visión, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde se afecte la metástasis, se tendrá en cuenta las características clínicas. ¿Cuáles son las estructuras más frecuentemente afectadas por un cáncer de pulmón? La primera siempre se ha visto el cerebro. El cerebro es una de las primeras. Y en segundo lugar es el sistema esquelético, o sea, el hueso, ¿no? Pero también son importantes las glándulas suprarrenales, el hígado, la cadena linfática cervical o la supraclavicular y la axilar, ¿no? Por eso que es importante que ustedes durante el examen clínico no dejen de palpar axila, la fosa supraclavicular y la región cervical, ¿no? Para ver si tiene un compromiso de un nódulo o de una masa, que en este caso es adherida, es no dolorosa y muy dura, ¿no? Como si fuera una piedra y de bordes irregulares. Entonces, ¿qué es lo que más caracteriza a la presentación? Cuando el problema va a la parte cardíaca, entonces podemos tener tromboflebitis migratoria, puede haber inclusive trombosis venosa, ¿no? Los vasos se forman coágulos, endocarditis trombótica no infecciosa o émbolos arteriales, ¿no? Estamos viendo mucho y ustedes, me acuerdo que tuvimos una clase hace poco de lo que es trombosis pulmonar, ¿no? Pues una de las cosas que podría pasar en el paciente que tiene un cáncer de pulmón, ¿no? Es una de las características que podría presentarse de esa manera. Ya ustedes seguramente van a tener una clase de trombosis pulmonar, pero de hecho les digo que es una disnea súbita, dolor torácico, hipotensión, ¿no? Entonces, bueno. Y lo otro es los neuromusculares, ¿no? Que existe pues una degeneración cerebelosa con ataxia, hay demencia, ¿no? Encefalitis, neuritis, retinopatías, ¿no? También puede haber neuropatía periférica, que sea autónoma o semi-sensitiva motora, o el síndrome miasténico, ¿no? Que le llaman el Ekman-Lambert o la polimiositis. Entonces, cuando se presentan estas posibilidades neuromusculares, hay que descartar la posibilidad de que no esté haciendo un cáncer de pulmón. Luego vamos a ver lo que son ya los síndromes paraneoplásicos, ¿no? Que a diferencia de los metastásicos, digamos que en los metastásicos hay la presencia del tumor en esas estructuras. En cambio, los síndromes paraneoplásicos no existe, digamos, el cáncer en esas estructuras. Por eso que se llaman ¿no? O paralelos a la neoplasia. Y son muy inespecíficos, por ejemplo, tenemos desde la anorexia, la caquexia, el síndrome carcinoide en pacientes que tienen compromisos gastrointestinales. Puede haber una leucocitosis, una coagulación intravascular diseminada, anemia, hemorragias, eritrocitosis, eso es en las causas hematológicas. Sucede más o menos entre el 1 al 4%. Y también puede haber producción de hormonas, ya estamos hablando de los compromisos endocrinológicos, ¿no? Hipercalcemia, puede verse un síndrome de Cushing, ¿no? Alteración de la hormona antidiurética, ¿no? Hiponatremia. Entonces son características que la vamos a ir viendo en los pacientes, ¿no? Lo otro es un síndrome nefrótico, ¿no? Parece un nefrótico, o de repente una osteoartropatía pulmonar hipertrófica, ¿no? Que está más relacionado con el adenocarcinoma,
células grandes y el epidermoide, que es más o menos entre 1 a 10%. Ahí vamos a ver nosotros los característicos dedos en palillo de tambor. Pues no solamente eso obedece a un compromiso de insuficiencia respiratoria crónica en el caso del EPIC, ¿no? Tampoco solamente al problema cardíaco, sino también se da en los pacientes como un síndrome paraneoplásico. La acropaquia que les decía, ¿no? El 29%. Los dermatológicos puede haber acantosis nigricans, ¿no? Que también se ha asociado en pacientes con diabetes mellitus. Las dermatomiositis, el eritema anular, centrífugo, la ictiosis también es la otra presentación. Muy bien, ahora vamos a ver un poco sobre lo que es la clasificación histológica de los tumores malignos de cáncer. Hay una clasificación más extensa, eso si gustan lo podemos ver en algún momento, pero definitivamente la división puede ser las escamosas, carcinoma de células pequeñas, el adenocarcinoma, el de células grandes y el carcinoma adenoescamoso, son de las más, digamos, frecuentes, ¿no? Hay algunas clasificaciones histológicas, digamos, mayores de variabilidad. Por ejemplo, el carcinoma de células escamosas tiene una variedad de células fusiformes. Igual, ¿no? El carcinoma de células pequeñas, que nosotros hemos visto en esta diapositiva en la primera parte, células pequeñas, también tiene algunas variedades. Una variedad que llamamos células en avena, células intermedias, o también de la combinación de ambas células combinadas. Entonces, tenemos una clasificación histopatológica bastante compleja, ¿no? Y para de repente, digamos, diferenciar un poco entre uno y el otro, es muy difícil poder entrar a un diagnóstico histopatológico por una biopsia, sobre todo si la biopsia es pequeña. Entonces siempre no va a responder el patólogo muestra insuficiente, ¿no? Bueno, pues a veces tenemos que hacer una muestra pequeña porque el compromiso es pequeño. Pero de hecho sí es un poco complejo determinar la histopatología. Y por ejemplo acá tenemos en los adenocarcinomas también las cuatro posibilidades, ¿no? El acinar, ¿no? El papilar, el bronquiolo alveolar, que es bastante conocido, ¿no? Y el secretor de mucina, ¿no? Todos ellos dentro de lo que es el adenocarcinoma. Y el carcinoma de células grandes, ¿no? Que también lo vimos al inicio, que se pueden dividir en las gigantes y en las claras, ¿no? Y bueno, el otro es el adenoescamoso. Lo otro que también tendría que decirles es pues que definitivamente nosotros podemos encontrar hasta dos tipos histológicos de tumor en un mismo paciente que tiene un cáncer de pulmón. Es interesante porque cuando nosotros vemos cómo es que cataloga el patólogo la biopsia que le hemos dado, digamos que sea solamente adenocarcinoma o sea solamente, digamos, un carcinoma al escamoso, es un poco complicado, no es tan frecuente. La combinación de algunas células más que vamos encontrando en el estudio histopatológico es lo más frecuente, pero cuando se le quiere dar un diagnóstico histopatológico, pues se tomará en cuenta definitivamente la mayoría de células a la cual representa ese tumor, ¿no? Es como la democracia. Entonces, si por ejemplo hay más compromiso por adenocarcinoma que de células escamosas, entonces el diagnóstico va a ser cáncer adenocarcinoma. O sea, que sea puro, también puede haber, pero como les digo, no es siempre así. Ahora, en relación a estadística, ¿dónde es más frecuente el cáncer, ¿no? Eso también es estadístico. Lóbulo superior es más frecuente,
¿no? Y en el lado derecho, ¿no? En el pulmón derecho, la frecuencia mayor, ¿no? Ahora, existe un riesgo significativo, ¿no? De un segundo tumor primario de pulmón ciclónico, ¿no? De 1 al 7% y de un tumor metacrónico en un 10%. Eso va a depender mucho del estudio histopatológico que le hagamos al tumor que tenemos. Muy bien, ahora vamos a tocar algunos carcinomas o tipo de cáncer con algún tipo de características propias. Ya le voy diciendo de que estas características son básicamente estadísticas por una mayor presentación en este tipo histológico, pero no necesariamente eh, es 100%, no hay 100% tampoco acá. Por ejemplo, el carcinoma de células escamosas, ¿no? Va a representar aproximadamente, dependiendo del lugar, entre 33 al 64% de todos los cánceres pulmonares. La mayoría son de localización central, no todos, la mayoría centrales, y afecta a los bronquios principales. De hecho, si es central y afecta a los bronquios principales, vamos a tener una obstrucción bronquial, y si tenemos una obstrucción bronquial, vamos a tener nosotros atelectasias, ¿no? Y estas lesiones a la vez pueden cavitarse, pueden infectarse, pueden producir neumonías, ¿no? No sé, con el grupo vimos un caso de un paciente que tenía un compromiso séptico, pero al final de cuentas era una masa que estaba cavitada, una masa que estaba infectada, ¿no? Muchas de las veces tenemos diagnóstico de neumonía, le damos tratamiento para neumonía, el paciente no mejora con todo lo que le demos y resulta pues que lo que vemos ahí como una neumonía es un cáncer en realidad, es infectado, ¿no? Eh, lo bueno es que ahora tenemos tomógrafo que nos permite diferenciar más rápidamente y eso es bueno. Ahora, es más frecuente en los varones, las células escamosas, y da metástasis linfática, iliares y mediastínicas. De hecho, el tener células escamosas también se relaciona mucho con el uso del cigarro, porque justo ahí está el epitelio que está comprometiendo. En relación a lo que se llama células pequeñas, ¿no? La cantidad de personas que puedan tenerlos es muy parecido, 20 a 35%. Estos cánceres se van a originar de la submucosa bronquial. Es típicamente localizada en la vía aérea, en el bronquio principal o en el bronquio local. Eso sí, digamos, si nosotros hacemos las clasificaciones de qué tipo histológico metastiza más, uno de ellos es siempre pues el de la metástasis es rápida y también es bastante amplia, ¿no? La médula ósea, casi 15%, la hipófisis 15%, tiroides 8%, los testículos 7% y la paratiroides 1%. Las metástasis óseas pueden ser de tipo osteoblástico, ¿no? Y tienen, igual que la escamosa, estrecha relación con lo que es el tabaquismo. Fíjense ustedes que también está afectando
Doctor, no se le escucha. No se escuchaba. Representa más o menos un 2 a 5% de todos los cánceres. También son periféricos, son grandes, son voluminosos, causan foco de necrosis y pueden cavitarse hasta un 20 a 30%, ¿no? Este diagnóstico es básicamente por un diagnóstico de exclusión. Las metástasis no son tan agresivas, son tardías. El pronóstico es muy similar al adenocarcinoma. Y esta variedad de células gigantes lleva pues a que el paciente muera más rápidamente, ¿no? En cambio, la variedad de células claras podría confundirse con un cáncer metastásico renal a pulmón, ¿no? Que es muy parecida a la parte histopatológica. Y el carcinoma adenoescamoso, ¿no? La incidencia va a variar dependiendo el diagnóstico que se tenga y si se emplea el microscopio electrónico, ¿no? El diagnóstico aproximadamente es del 46% de todos los casos, no todos se van a diagnosticar, y se emplea ya un diagnóstico con microscopía de luz. Esto varía, ¿no? Ya muy bajo la cantidad que deja de evaluarse. Generalmente son periféricos, ¿no? Y pueden ser indistinguibles del adenocarcinoma o de células grandes, ¿no? Muy bien. Tenemos luego otra gran lista de tumores malignos que también se presentan en el pulmón, lógicamente que no lo vamos a tocar. Por ejemplo, tenemos la displasia que vendría a ser un cáncer in situ, los tumores de los tejidos blandos, ahí entran los mesoteliomas, ¿no? Los tumores misceláneos, tenemos el carcinosarcoma, el blastoma, el melanoma, el linfoma, los últimos malignos, por supuesto, ¿no? Muy bien. Esta es una tablita interesante para que ustedes puedan, digamos, de alguna manera ver. Miren, acá ustedes tienen localización central y periférica, ¿no? Habíamos dicho de que los centrales eran las células escamosas y las células pequeñas, ¿no? Y que el adenocarcinoma, las células grandes, y digamos que eran más características de ser más de localización periférica. Pero no es 100%, le decía, es decir, por ejemplo, células escamosas tenemos un 20% de que de repente pudieran ser periféricas, o de repente el adenocarcinoma tendría hasta entre 5 a 29% de posibilidad de ser de localización central. Entonces, esa variación puede darse y que no es 100% exacta. Y este es otro cuadro también importante de que ustedes puedan observar, ¿no? Miren ustedes cómo acá, ¿no? Tenemos el tiempo de duplicación en días, o sea, cuánto necesito yo en días para que se duplique, ¿no? Un tumor, ¿no? Y también acá tengo yo los años transcurridos desde la transformación maligna hasta la aparición de masas evidentes o masas tumorales que yo lo puedo ver. Yo puedo ver de 1 centímetro ya con exámenes de 3 o de 10. El de células pequeñas, por ejemplo, su tiempo medio de duplicación es de 29 días, ¿no? Eso significa que rápidamente se va a duplicar, o sea, el crecimiento es rápido. Eso se relaciona mucho, por ejemplo, que yo ya, para tener ¿cómo se llama? 1 centímetro necesito solamente 2 años y medio. En 2 años y 8 meses, digamos, o 2,8, que estamos hablando más o menos de 2 años y medio, un poquito más, ya voy a encontrar en 3 centímetros. Y para los 3 años, miren cómo avanza el crecimiento, ¿no? Que es 10 centímetros. Generalmente acá, en este punto, cuando tenemos 10 o más,
ya sobreviene la muerte del paciente, ¿no? Entonces, la velocidad con que se duplica el tipo de cáncer, en este caso células pequeñas, hace de que la cantidad del tamaño del cáncer, que ya es un compromiso grande para la muerte, sea mucho menor, ¿no? 3 años, por ejemplo. El de células grandes es muy parecido, pero acá tiene más o menos unas 3 veces más de tiempo para duplicarse, 86 días. Y ya pues lógicamente el crecimiento también, para que uno lo pueda ver de 1 o de 3 centímetros, requiere haber estado ahí por lo menos 7 u 8 años, ¿no? A los 9 años ya no hay posibilidad y el paciente generalmente puede fallecer. En el epidermoide, miren ustedes, es parecido, 88%, también 7 años, 8 años para verlo de 1 o 3 centímetros, y de 10 más o menos 9 años. 9 años es 3 veces más el tiempo del cáncer de células pequeñas, definitivamente. Y por último, por ejemplo, vemos el adenocarcinoma. El adenocarcinoma, para que se duplique, requiere pues 161 días. Es bastante largo el tiempo. Esto hace de que para que yo lo pueda ver en 1 centímetro necesito 13 años. Y para que yo lo pueda ver en 3 centímetros, perdón, 1 centímetro, 13 años. 15 años, 3 centímetros y hasta casi 17, 18 años para 10 centímetros. Por eso que le decía, es muy difícil verlo, a veces el adenocarcinoma en las lesiones de tuberculosis porque requiere mucho tiempo, por lo menos casi 15 años de que tenga o que haya tenido la enfermedad, de los que van a tener cáncer de tipo adenocarcinoma. Muy bien. En cuanto a la diseminación metastásica, ¿no? ¿Cómo es la diseminación? Puede ser directa, puede ser linfática o puede ser también hematógena, ¿no? Si es directa, las estructuras que están alrededor, pues es la pleura parietal, la pleura visceral, los vasos grandes, la pared diafragmática y la columna vertebral, ¿no? La parte linfática generalmente lo hacen a través de los ilios o de los vasos linfáticos iliares o bronquiales, ¿no? De los tumores derechos van a carina, van a la región tráqueo-bronquial y los paratraqueales. En los tumores izquierdos van a los tráqueo-bronquiales, la ventana aórtica y lo que es el mediastino anterior. Y pues la hematógena no respeta ningún órgano. La siembra puede estar en todos los órganos. No hay ningún problema ahí. ¿Bien? Y vamos a entrar con un poquito ya la estadificación del cáncer de pulmón, ¿no? No de células pequeñas mediante el sistema de TNM. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno. ¿Seguimos o descansamos unos 10 minutos? Ustedes dirán, esta hora no es tan propicia, ¿no? Es almuerzo. Sí, sí. Nada, dice seguimos, seguimos. Vallejos, ¿qué dice usted? Doctor, tenía una pregunta. Mencionó que Nada, son por... Vallejos. Sí, ¿sí me escucho? ¿Seguimos? Sí, doctor, pero tenía una Bueno, no, pregunta. no me puso nada. Ya, seguimos. Ok, vamos a seguir entonces, ¿no? Miren, cuando evaluamos la clasificación TNM, nos ayuda mucho para evaluar a la larga el estadiaje, pero también la probabilidad de supervivencia, ¿no? El T significa el tumor, T tumor, N es el nódulo linfático, ¿no? Regional, y M es la metástasis, ¿no? Que son las características que nosotros podemos evaluar en un paciente que tiene cáncer. Por ejemplo, si tenemos la estadificación por TNM en tumor, el T0 no hay evidencia de un tumor primario, TX generalmente es un tumor demostrado
por la presencia de células malignas en las secreciones solamente, pues, ¿no? Pero que no lo puedo yo visualizar en la radiografía ni en la broncoscopía, ¿no? Pero ya encuentro células malignas, ese TX. El T in situ significa que el carcinoma solamente está localizado en una región y nada más que ahí. ¿No? El T1, ¿qué significa el T1? El T1 es aquel tumor que está rodeado de pulmón o de pleura visceral. Es la pleura visceral, cuando es periférica. El tumor de 3 centímetros o menos, ¿no? Es de 3 centímetros o menos en su diámetro mayor. Ese es el tamaño. Y no encontramos evidencia de invasión proximal bronquial ovar por el broncogiroscopio, ¿no? Entonces, ese vendría a ser el T1, ¿ya? Menos de 3 centímetros, rodeado por pulmón o por pleura visceral, y no invasión proximal al bronco, ¿no? El estadio T2, ¿ya? El estadio T2 es aquel tumor que tiene 3 centímetros o más de 3 centímetros de diámetro, ¿no? Ya en este caso invade la pleura visceral y produce atelectasia o neumonitis obstructiva, o sea, no deja pasar adecuadamente la ventilación, ¿no? La broncoviroscopía va a demostrar que existe una invasión a bronquio lobar, ¿no? Pero al menos a 2 centímetros distal de la carina, o sea, por debajo de 2 centímetros de la carina. La atelectasia y la neumonitis no afecta a un pulmón entero, definitivamente, está de repente a un lóbulo simplemente, pero ese es el T2. El T3 es aquel tumor que ya no importa el tamaño, ¿no? Puede ser de cualquier tamaño, pero que invade la pared torácica, invade el diafragma o la pleura mediastinal o el pericardio. Cuando existe ya invasión de pared torácica, diafragma, pleura o mediastino o pericardio, estamos hablando de un T3. O también cuando un tumor está en el bronquio principal a 2 centímetros de la carina, sin afección de la misma. No está afectando la carina, pero ya está a 2 centímetros. En nosotros era a más de 2 centímetros, ¿no? Y puede asociarse lógicamente con una neumonitis o una atelectasia, ya en este caso no de una parte del pulmón, sino de un pulmón entero. Ahí ya estamos en el T3. Y en lo que es el T4, ¿no? En el T4 tampoco ya no importa el tamaño, pero ya el tumor invade el mediastino, afectando ya el corazón, los grandes vasos, la tráquea, ¿no? El esófago, ya otras estructuras, ¿no? Inclusive las vértebras o la carina misma, o presenta también derrame pleural, ¿no? O pericárdico, ¿no? Cuando la etiología del derrame pleural no es por el tumor, entonces nosotros no tenemos que clasificarlo en este estadio, porque sabemos que el derrame es por otro problema, por ejemplo, una tuberculosis pleural, que no necesariamente es por el cáncer, ¿no? Muy bien. Entonces, en estos casos no se clasifica dentro de esto, ¿no? Y debe reclasificarse como T1, T2 o T3, dependiendo de las tres características. Muy bien, ahora, si nosotros consideramos ya el N, que es el nódulo o la parte linfática, tenemos que decir que el N0 no hay compromiso o no hay metástasis a los linfáticos regionales. No, no hay. El N1 dice hay metástasis peribronquiales o a la región iliar del mismo lado o ambos,
y un nódulo intrapulmonar involucra por una extensión directa del tumor primario. En el N2 hay ganglios mediastínicos, ya tengo el mediastino, y los subcarinales del mismo lado. En el caso del N3 es a ganglios mediastínicos, ¿verdad? Y liares contralaterales, no solamente en un solo lado, sino contralaterales, también al escaleno, ¿no?, de los supraclaviculares. En este caso estamos hablando ya de un TN3, ¿verdad? Y lo que es la metástasis es más sencillo. Sabemos que pues el NIX no tenemos conocimiento o no hemos encontrado la presencia de metástasis a distancia, ¿no? Y la otra, digamos M2, M1, significa M2, M1, perdón, la existencia de metástasis a distancia, y M0 de que no existe metástasis a distancia, ¿ya? En base a los valores que tenemos nosotros del TNM, vamos a hacer el estadiaje, ¿no? Y vamos a tener estadio desde el 1 hasta el estadio 4, dependiendo de las características, como le decía, del TNM, ¿no? Por ejemplo, el 2B, el T tiene que ser un T2 o T3, y el N es un N1. Y miren ustedes, a medida de que vamos comprometiendo más el N o el M, en el caso último, la supervivencia a 5 años va disminuyendo. Por ejemplo, el paciente que solamente tiene T1, pero el resto 0, 0, no nódulos, tampoco metástasis, tiene una supervivencia de 67% a los 5 años. A diferencia de aquel que tiene ya una metástasis y además de eso tiene otras características de tumor y nódulo linfático, que ya a los 5 años solamente va a vivir un 1%. Importante para poder ir viendo las características de sobrevivencia. Muy bien, ahora, de acuerdo a este estadiaje, podríamos decir que existe algunos conceptos importantes, como por ejemplo la enfermedad limitada. La limitada se llama pues aquella, digamos, enfermedad que está limitada a un solo lado. Digamos que la metástasis a ganglios son en el mismo lado o contralaterales pero biliares y mediastínicos, ¿no? Puede haber un compromiso de glándulas supraclaviculares, ganglios supraclaviculares, o derrame del mismo lado o en ambos lados, ¿no? Sin importar si es maligno o no. Y las extensas, cuando ya la afectan a sitios no elegibles para definir una enfermedad no limitada, ¿no? No se olviden de que tienen que hacer ustedes un diagnóstico diferencial. Ahí tienen ustedes el nódulo benigno, a las tuberculosis, por supuesto, los hongos, ¿no?, los parásitos, ¿no?, que ustedes lo van a llevar, micosis y parasitosis pulmonar, los pseudotumores, los quistes broncogénicos al nacer, las malformaciones arteriovenosas, los amartomas, los hemangiomas, los papilares, ¿no?, los mesoteliomas, y también otra variedad de enfermedades, como son, por ejemplo, el edema agudo del pulmón. Tenemos los cuerpos extraños, la metástasis del cáncer de otro lado, ¿no? Y así, varias patologías que tenemos que tener en cuenta para el diagnóstico diferencial, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son nuestros métodos diagnósticos? O sea, ¿qué cosa es lo que vamos a utilizar de método diagnóstico para llegar a tener el cáncer? Uno de ellos que siempre debemos usar es la radiografía tórax, ¿no? Por supuesto, ¿no? Una radiografía tórax nos ayuda mucho las imágenes que tenemos, ¿no? Es una imagen de masa o de nódulo. La diferencia radiológica es que generalmente una masa en la radiografía deja ver parénquima pulmonar,
A diferencia de, por ejemplo, si esto fuera líquido o un quiste, no va a permitir ver a través de esa imagen ningún tipo de componente pulmonar. Entonces, en la radiografía no se olviden que tienen que pedirla tanto eh, póster anterior como lateral. Nos va a ayudar mucho, ¿no? Entonces, la misma radiografía nos puede permitir descubrir cánceres asintomáticos, a veces hasta un promedio del 70%, ¿no? Y esos a veces nos dan una patología, digamos, anormal en un 21%. La tomografía es uno de los puntos claves para imágenes pues, de cáncer, ¿no? Nos ayuda mucho porque nos permite ver la extensión, el tamaño, la localización y si existe o no algún tipo de complicación, ¿no? Entonces es importante el estudio pues, de la tomografía, ¿no? Para ver mayormente con una sensibilidad mayor, casi el 85%, y una especificidad del 95%. Ustedes saben que las masas pues, de cáncer son masas con bordes irregulares, bordes reticulados, ¿no? Son de crecimiento rápido y a veces también no son mixtos. Entonces, teniendo la tomografía, podemos llegar hasta una sensibilidad del 85% y una especificidad del 95%. Y también nos va a permitir descartar, ¿no? Algunos otros nódulos benignos, tumores benignos, nódulos, por ejemplo, redondeado, sin espículas, calcificación periférica, que nos va a permitir dar un diagnóstico de un nódulo benigno, ¿no? Muy bien, y podemos hacer medidas, ¿no? Las unidades de Hounsfield mayor de 175 en una tomografía. Ustedes pueden medir o pueden pedirle que le midan las unidades Hounsfield y para determinar si es benigno o no. De tal manera de que pueden pedirle para que le midan en el tomógrafo. Hay enopatías menores de 1 centímetro, generalmente son benignas, ¿no? Cuando tienen de 1 a 2 son indeterminados, pero cuando ya son más de 2, generalmente son adenopatías malignas, ¿no? Permite también conocer la actividad de la metástasis, de repente está en otro lado, de repente en hueso, en cabeza. Y para lo que es la estadificación también tiene una mayor, digamos, exactitud. La citología de esputo. ¿Pedimos o no pedimos esputo en un paciente que estamos sospechando cáncer? Sí, sí lo pedimos, sobre todo en aquellos pacientes pues, que tienen, digamos, localización central, ¿no? Lo interesante es que la citología de esputo tiene que ser una muestra reciente, del mismo día, si es posible 3 muestras, y tiene que ser rápidamente analizada por el patólogo, porque si no, no nos ayudaría mucho y se pierde la posibilidad de tener un diagnóstico exacto. Sin embargo, lo hacemos nosotros si lo hacemos con todas las características, nos va a dar hasta un 47 a 78%, ¿no? Si nosotros inducimos la efectoración. Muy bien. Generalmente el diagnóstico, como les dije, tumores de origen central y de gran tamaño, ¿no? Se utiliza mucho para el diagnóstico de cáncer escamoso, ¿no? Y el esputo tiene que ser, como les dije, en la mañana y 3 consecutivos. Perfecto. Luego tenemos la broncofiloscopía. Lamentablemente, no sé pues si ustedes no han broncofiloscopía o de repente algunos sí lo han visto, pero hubiese sido interesante que lo vean. Yo creo que ya terminando o mejorando, mejor dicho, la pandemia, de repente yendo a clases presenciales, podríamos ver un broncofiloscopio y cómo se realiza. Definitivamente el broncofiloscopio va a evidenciar una malignidad de más del 90% de aquellos tumores que lo puede ver. Uno ve un tumor porque el broncofiloscopio
permite ver las lesiones por dentro. Entonces, si una lesión de hecho fiable, irregular, que ocluye la luz bronquial, es muy probable que no sea maligno, ¿no? Nos ayuda mucho. Entonces decía que más del 90% de aquellos tipos de tumores visibles tenemos ya nosotros una visibilidad de un cáncer, ¿no? Es decir, aumenta el diagnóstico hasta un 97%. ¿Tiene riesgos como todo procedimiento? Sí, tiene riesgo, por ejemplo, que el paciente haga una hemoptisis de 3 a 7%, haga una hemotoras cuando hacemos una biopsia transbronquial, ¿no? Infecciones, muy poco, no hemos tenido casos de infecciones sobreagregadas. ¿Está bien? La biopsia percutánea o también BAF es para aquellos tumores que son de localización periférica, porque ahí no va a llegar el broncofibroscopio. Entonces hacemos una punción a través del espacio costal por la parte superior con una aguja y sacamos una muestra para ver de qué tipo se encuentra. Hay unas cosas especiales muy finas, ¿no? Son periféricas, la sensibilidad supera a 90%, incluyendo las lesiones de 2 o menos centímetros. Importante. Lógicamente que lo hacemos bajo un ecógrafo o bajo una, ¿cómo se llama? Una tomografía, una guía. Una pleuroscopía también puede ser, pero el problema es que irradia mucho, ¿no? Y ya no se está utilizando mucho, ¿no? Eh, Vamos a ver, este riesgo de neumotórax sí es un poquito mayor, porque están entrando ustedes y atravesando lo que es la pleura, ¿no? Y el riesgo pues aumenta hasta de 12 a 30%, pero muchas veces el neumotórax es pequeño y valdría la pena lo que es valorar el riesgo-beneficio, ¿no? Requiere de colocación de algunos catéteres especiales, si en caso utilizamos otro tipo de material. La hemoptisis no es rara, no se presenta generalmente ahí. La biopsia de los ganglios, ¿no? Ganglios linfáticos, por ejemplo, en el escaleno, los supraclaviculares, los cervicales, ¿no? Son importantes porque si están palpables, ¿no? Y nosotros podemos hacer una biopsia de ahí, lo que nos va a generar un diagnóstico más rápido. Puede haber complicaciones, bueno, infecciones, de repente una hemorragia, un neumotórax, muy difícil que lo haya, pero podría haber, ¿no? Y, digamos, compromiso del medio laríngeo recurrente también podría ser, ¿no? Si nosotros hacemos la biopsia, y lógicamente que podemos dañar algunos ganglios o unos nervios ahí. La mediastinoscopía es una adenopatía por TAC, donde vemos ahí lesiones de más de 1 centímetro. Entonces nos permite primero determinar si está el cáncer y segundo nos van a permitir ver el estadiaje. ¿Se acuerdan que hablábamos de los nódulos linfáticos? Y dependiendo de eso, entraría pues a un estadiaje 3 o un estadiaje 2 también, ¿no? No es posible biopsiar, y no se olvide nunca, los ganglios aortopulmonares, ni aquellos que son los iliares anteriores. Imaginen ustedes que van a hacer una biopsia y se llevan ustedes la arteria, la aorta. No la van a vivir, pues es complicadísimo. ¿No? Entonces no se puede hacer en esos lugares. El 42% de los pacientes presentan lesiones centrales, ¿no? Y el 30% de los periféricos van a presentar pues metástasis ganglionares también durante la mediastinoscopía. ¿Vale? Luego viene lo que se llama pues la mediastinoscopía, ¿no? Como un procedimiento para lo que es la parte paraexternal anterior.
Lo que va a evaluar el mediastino izquierdo, el ilio y la ventana ortopulmonar, ¿no? Investiga la metástasis de ganglios y extensión tumoral directa. Hay contraindicaciones para la mediastinoscopía, claro. Uno de ellos es que la extensión ganglionar sea pues un compromiso ipsilateral y extracapsular. Cuando haya metástasis ganglionares por encima de la porción media de la tráquea, ¿no? O que sea metástasis fijas o que invaden el segmento proximal de la arteria pulmonar. Es muy peligroso realizar, ¿no? Las complicaciones representan más o menos 1.6%. La mortalidad también sigue siendo muy baja, ¿no? Puede haber lesiones de la parte del mediastino, lesiones esofágicas, puede haber Doctor, se le dejó de escuchar. ¿Aló? Ahora sí, ¿no? Ya. Para lo que es el tratamiento de células de cáncer de pulmón no pequeño, tenemos nosotros, decía, la parte quirúrgica, la radioterapia o la quimioterapia, ¿no? Las indicaciones están dadas en la parte quirúrgica para el nódulo pulmonar solitario, aquel tipo de cáncer de pulmón oculto o aquel que está comprobado, pero que el estadio sea 1A, 3A. Ahí se puede operar, ¿ya? Por un T3-3 y no por un N2, ¿de acuerdo? Y el otro es pues un tratamiento ya paliativo, ¿no? Que vamos a dar a los pacientes. Puede haber resecciones, sí. Podemos hacer una resección segmentaria en los estadios 1A, 2B. Unos prefieren hacer una neumonectomía, otros una resección segmentaria, porque el problema de la recurrencia es generalmente del 12 hasta el 20%. La tasa de mortalidad 6%, ¿no? La lobectomía es de elección cuando estamos en el estadio 2, ¿no? La recurrencia podría ser hasta un 16% y la mortalidad es del 7%. Y la neumonectomía es de elección cuando estamos en los estadiaje 3A. Ahí podrían hacer ustedes una neumonectomía. ¿Bien? Las contraindicaciones para lo que es el tratamiento quirúrgico es cuando ya hay compromisos generales como ronquera, síndrome de Horner, síndrome de vena de cava superior, ¿no? Cuando ustedes se encuentran un cáncer de células pequeñas, tampoco. Un tumor que está muy cerca a la carina, por ejemplo, a menos de 2 centímetros. Un tumor que sea bilateral en los bronquios, el compromiso de la arteria pulmonar, el pericardio, que haga el derrame pleural debido al compromiso maligno, o la metástasis a distancia también, ¿no? También hay que tener presente que para poder hacer la cirugía, tengo que hacer yo una espirometría, una valoración funcional, ¿no? Entonces tengo que tener un BEF1 que esté, digamos, menor de 0.8 litros, ¿no? El BEF1 tiene que estar con una reserva adecuada, ¿no? Entre 0.9 a 2.4, ¿no? Y que el paciente no tenga, pues, infarto miocárdico, si no, no lo va a poder operar, ¿no? Entonces, tengo un paciente con menos de 0.8 de BEF1, definitivamente no lo voy a operar, no estoy hablando de 800 ml. O si el BEF1 está entre 0.9 y 2.4, pero la reserva pulmonar es muy pobre, ¿no? Entonces va a ser muy complicado poder operar.
Otras contraindicaciones para poder hacer una videoendoscopía, ¿no? Bueno, esto ya lo dije, estuvo en otro lado. Vamos a hablar de lo que es la radioterapia. La radioterapia puede ser una radioterapia primaria, ¿no? Con intención curativa, por ejemplo, en aquellos que están en estadio 1 o 2 y que no quieren operarse porque ellos entrarían dentro de la operación. En cambio, los estadios 3A, 3B, ¿no? Utilizamos pues dosis de hasta 5.500 hasta de 6.000 de Kiovar, pero las tasas de recurrencia son también altas, ¿no? 30%, ¿no? Y lo otro es que a veces damos terapias o radioterapias coadyuvantes. No es que lo van a desaparecer, pero digamos que disminuye el tamaño, ¿no? Si nosotros estamos pensando en operarlo, ¿no? Puede ser preoperatorio o postoperatorio también, dependiendo del paciente. La quimioterapia en células de pulmón no pequeñas, podemos darle al carcinoma primario de pulmón, ¿no? Le damos mostaza nitrogenada, la vinblastina, cisplatina. En realidad hay varias modalidades de tratamientos médicos que podemos incluirlo. La coayudante, ¿no? Hay varias también, igual que la respuesta. Y la postoperatoria también igual, ¿no? De hecho, mucho más influyente es cuánto de estadio ingreso hoy, con cuánto sale y cuál es el grado de recuperación. Muy bien. Todos estos agentes van a producir una respuesta de más o menos 30% a 90%. Pero hemos visto que la mortalidad al año no se ha modificado. O sea, sigue habiendo igual compromiso de mortalidad, ¿no? Sin embargo, la terapia combinada ha incrementado la sobrevida hasta, por ejemplo, de 7 a 11 meses, ¿no? Y mejores condiciones también de vida, por supuesto. Esta es la última lámina interesante porque de la recurrencia en pacientes que han tenido por lo menos un año de quimioterapia sola, ¿no? Si es estadio 1, miren, la recurrencia es hasta de un 36%, el estadio 2 hasta 80%, el estadio 3 definitivamente 95%, y el estadio 4 ni se diga, más del 95%. Estamos hablando de la recurrencia al año de que el paciente comenzó a utilizar la quimioterapia. Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Ninguna? Muy bien, perfecto. Han asistido 121, no sé el resto. ¿Qué pasó con el resto? No. Tengo acá una lista de 124, pero se han retirado. Ya, no hay problema. Ok, muy bien, entonces ahí vamos a quedarnos. ¿Hay alguna pregunta más, por favor?